el grueso de las ovejas y son vulnerables porque se van quedando solitarias. Y eso es lo que también vemos a nivel de la congregación. Hay la oveja patiquebrada porque sufrió alguna lección espiritualmente hablando y se siente incómoda. No está caminando bien como debería caminar. Hay una oveja de pronto que se ha ido distrayendo y se ha ido apartando un poco de la comunión de la iglesia y entonces está más bien aislada, está sola. Y el enemigo siempre está viendo cómo acechar. Si ustedes han visto el león, que es el rey de la selva y de los desiertos, él sabe cómo permitir que los grupos se dispersen, porque él no ataca a la manada. La manada de alguna manera está blindada porque entre todos suman mucho poder, pero él procura que las manadas se dispersen y cuando alguna de esas presas quedan solas, se convierten en víctimas más fáciles porque pueden ser sometidas con más facilidad. De ahí que entonces tenemos que lamentar en la iglesia muchas pérdidas, lamentablemente en estos últimos tiempos, de ovejas que se apartan, que se descarrilan, que se salen del corral, de ovejas que están lesionadas, tal vez porque han sufrido una situación espiritual que les ha quitado la libertad y no sienten como ese gozo para cantar, para orar, no se sienten libres, hay conciencias atrapadas y hay unas situaciones que realmente ameritan que nosotros los cristianos, que por la gracia de Dios estamos como más fortalecidos, es tiempo de ver qué estamos haciendo por nuestros hermanos débiles. Me gustó mucho lo que estaba predicando el hermano Dairon, porque él estaba hablando en realidad de cómo Dios se compadece de la caña cascada, del pábilo que humea o que no se apaga, pero que está allí, del débil, porque Él quiere que nosotros no seamos competentes por nuestras propias fuerzas, sino que la competencia proviene del Señor. Pero hay que fortalecernos en el Señor. Y es lo que yo quiero que veamos esta mañana, entrando más a la palabra de Dios, porque siempre la historia lo dice. El pueblo de Israel, que es un ejemplo de lo que es las batallas y las grandes guerras que libró Israel, no fueron gratuitas. Ellos tuvieron en algún momento que parar un poco la batalla y fortalecerse interiormente, agruparse y desarrollar estrategias de guerra, porque estaban en eminente peligro y de hecho muchos de ellos perecieron. Vamos a ver por la palabra de Dios, en primer lugar, cómo el enemigo siempre ha estado al acecho y está al acecho, y cómo los que somos fuertes debemos proteger y ayudar a los débiles. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, hay una orden de parte de Dios de exterminar o de acabar completamente a un ejército contrario, en este caso dirigido y llamado Amalec. Amalec se enfrentó, según la historia bíblica, al paso del pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Fue un ejército muy feroz que se enfrentó, y hay una razón por la cual Dios dijo a Israel que deberían
batallar contra ellos hasta exterminarlos por completo, porque el ataque de Amalek al pueblo de Israel fue un ataque muy vil, muy vil. Y voy a decirles por qué. Dice 25:17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. La orden es clara, explícita. Arruina, aniquila, acaba con Amalek. Es un enemigo feroz. Y dice que Amalek atacó la retaguardia de los débiles. Históricamente se dice que el pueblo de Israel, en su estrategia militar, siempre los varones de guerra, fuertes, aguerridos, entrenados, iban al frente de la batalla. Eran los hombres de choque inicialmente. Y después iban los ancianos, las mujeres y los niños. Era como el orden, según dice allí, y era la manera como la retaguardia avanzaba y donde iban los débiles. Y Amalek no atacó por delante, como se podría esperar. Amalek se hizo vil porque atacó la parte más vulnerable del pueblo, o sea, los ancianos, las mujeres y los niños. Desbarató la retaguardia de los débiles, porque allí centró su más feroz ataque y claro, produjo un gran daño dentro del pueblo de Israel. Y eso le desagradó a Dios, porque no peleó de frente, no se enfrentó a los fuertes, a los valientes, sino que buscó los débiles. Y esto es muy diciente. Esto vamos a verlo en el libro del Éxodo, en el capítulo 17. En el libro de Éxodo está más en detalle la historia de lo que quiero predicarles y decirles esta mañana. Libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces vino Amalek, 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Repidín. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron unas piedras y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos,
el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es decir, aquí hay muchas cosas que nos deberían servir a nosotros como inspiración. En primer lugar, la actitud de Moisés, el hombre de Dios. Pero démonos cuenta que el hombre de Dios, como todo líder responsable de una tarea, no le será posible llevarla a feliz término, a no ser que logre armar un buen equipo de trabajo para enfrentar las fuerzas contrarias. Moisés era el hombre, pero las manos de Moisés no podían permanecer arriba solas. Se agotaba, se cansaba. Y esto me dice que a veces pasa así en las congregaciones. Somos muy pocos tal vez los que sentimos el rigor de la guerra, no solamente en el campo espiritual, sino en todos los campos. Casi que mientras que las situaciones adversas de la vida no tocan directamente con uno casi se le dificulta concientizarse de las realidades. Uno ve el mundo como sufre, y a veces oye uno personas que dicen: yo oía de atracos, yo oía de secuestros, yo oía de fleteos, yo oía de tantas cosas, yo oía de tantas enfermedades, pero yo nunca pensé que yo fuera a vivir eso. Y en verdad que uno ve las cosas como tan a la distancia. Eso le pasa por allá en Bogotá, eso pasa por allá en Cali, por allá en Medellín, por allá no sé dónde. Eso le pasa a fulano, a perano, pero como que a mí no me va a pasar. Y uno se pone en una posición como de indiferente, como que pobrecito ese allá que le pasó eso. Pero hay que sentir las realidades de que no está tan lejos el mal, que el mal que está acechando y asediando allá a la distancia es el mismo mal que está ahí a su lado. El enemigo no está tan lejos como suponemos que está. Puede estar más cerca de lo que nosotros mismos nos lo imaginamos. Es la realidad. Entonces lo mejor no es ser indiferente. Los indiferentes siempre a veces son un obstáculo para los logros en cualquier área, porque siempre se requiere en todo equipo, en todo grupo, que todos estemos en lo más posible comprometidos y claros en la visión de qué es lo que queremos, hacia dónde avanzamos, qué es lo que logramos. Yo no pienso que un ejército de combatientes, en ellos no haya una perfecta coordinación, porque si no se ponen de acuerdo en lo que quieren, fácilmente son combatidos por el enemigo. De hecho, que uno ve emboscadas que llaman asaltos, porque el enemigo salió más veraz, salió más astuto, salió más estratégico que el otro ejército, y entonces lo somete. Y yo creo que eso se da en todo lado. Siempre hay hombres, y gracias a Dios, hablando de la iglesia, por los líderes, por los jóvenes, por las señoritas, por la escuela dominical, por los diáconos, por todas las personas que toman conciencia. Hombre, en realidad esto aquí es una situación que a todos nos toca. Eso no es que le toca al pastor, que le toca a la presidenta de Dorcas, que le toca al presidente de jóvenes. Esto nos pertenece a todos, porque todos estamos involucrados en la batalla y tenemos que fortalecernos. Amén.
lo que yo he estado diciendo desde la vigilia que hicimos el viernes, bueno, la primera vigilia, es que la iglesia hoy más que nunca necesitamos unirnos en torno a la victoria. Y el eslogan va a ser unidos para la victoria. Unidos para la victoria. No dejemos que unos pocos de nuestros hermanos den la batalla solos. Unámonos a ellos y veamos qué podemos hacer de donde nosotros estamos. Amén. David decía, no es justo que nuestros hermanos vayan a la guerra solos y nosotros nos quedemos en casa. Yo creo que los logros en las congregaciones, en los equipos, en las empresas, en todo se da por la manera como se articulan las fuerzas, cómo se unen al propósito, cómo todos toman conciencia y dice, usted no está solo. A mí me gusta esa palabra y siempre se la doy a muchas personas, usted no está solo, porque el problema es a veces cuando uno se siente solo, el enemigo siempre será más feroz. Y cuando usted no siente el respaldo, la compañía, el apoyo, usted tiende a sentir miedo, a sentir temor. Pero cuando usted siente que detrás de usted hay un ejército, hay un grupo embalantonado que está diciendo, aquí estoy también yo, usted no está solo, aquí habemos 4, aquí habemos 5, aquí habemos 10. Jesús dijo, y estábamos viendo el viernes eso, ojo con los pequeños. Miren que no menosprecien a estos pequeños, que la iglesia en realidad debe preocuparse por los pequeños. Siempre de nosotros hay pequeños, porque somos una familia y hay algunos que han crecido, otros no tanto, y esos pequeños no hay que menospreciarlos. Y estoy hablando no de pequeños solamente físicamente, de pequeños espiritualmente, porque no han crecido en la fe, no han crecido en la doctrina, no han crecido en la unción, la madurez del Espíritu, y son vulnerables. La iglesia tiene muchas cosas que lamentar y muchas cosas que lograr todavía. Nosotros, lo que yo decía es que el problema de muchos cristianos es que no queremos como pelear. Queremos más bien como decir, esto ya no se pudo, esto ya no se dio. Ya lo que hay que es resignarnos y no hay nada que hacer. Pero yo vengo a decirle esta mañana, sí hay muchas cosas por hacer y todo no está perdido. Estamos vivos, si hay un Dios en los cielos, si hay un Dios en la iglesia que nos sigue diciendo, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo, yo no os dejaré solos. Yo sé que el enemigo sigue amenazando y sigue haciendo daño, sigue produciendo bajas en el pueblo de Dios. Seguimos oyendo tristemente personas que se apartan. Seguimos oyendo de personas que no volvieron a la iglesia por la razón que sea. Seguimos oyendo de ataques de enfermedades. Seguimos oyendo de hogares que se destruyen, que se acaban. Seguimos oyendo de jóvenes que están preocupadas y de jóvenes preocupados también porque hay una situación muy difícil. Es decir, algunos no se atreven a enfrentar la realidad de que si un joven no se organiza, no se casa, va a tener en contra suya muchas fuerzas contrarias y que es menester que se forme un hogar, que se atreva y se decida a casarse, porque eso le va a dar más capacidad de enfrentarse a la vida, y si es cristiano con mayor razón. Hay jóvenes que están pensando, ¿qué va a pasar con nosotros que quieren casarse? Y eso es natural, es normal. Hay muchas amenazas en torno a la iglesia, en torno a nosotros. Estamos viendo demasiados peligros. Y yo les decía, si la iglesia no toma una actitud
espiritualmente de fortalecimiento y de agredir al enemigo, el mal nos puede alcanzar. Y los que ahora estamos en la iglesia de Dios, podemos pasar a ser historia y pueden ser encontrados después, como alguien me dijo tristemente, pero alguien me decía que en medio de los indigentes o habitantes de las calles, me dijo un hermano que trabaja con ellos, me dijo: hermano, es sorprendente cómo en estos habitantes de la calle me encontré a un hombre que fue misionero, que llevó el evangelio a varios países, por varias partes del mundo. Fue un hombre que estuvo en la iglesia por muchos años. Ese hombre nunca se lo pudo haber imaginado, que regresara o volviera a una olla del vicio y hoy en día sea un habitante de la calle que iba bajo un puente. Si fue un misionero. Y aquí podemos ver personas, señoritas, jóvenes, que yo no sé mañana qué van a estar lamentando, porque los he conocido, que pasaron por la iglesia y tuvieron la oportunidad de la vida. Y a mí me llaman de las cárceles y me dicen: pastor, yo fui bautizado, yo estuve en la iglesia, yo predicaba, yo ayudaba, pero mire la vida donde estoy ahora, con una condena a muchos años, miserable, encerrado aquí en esta jaula. Eso no es nada extraño, eso puede suceder si nosotros no tomamos una actitud de pleno convencimiento y no combatimos al enemigo. Nosotros también somos vulnerables y podemos ser leccionados y atacados. ¿Y qué decir de hogares tan lindos que uno los conoció en la iglesia? Hogares constituidos por esposos como con tanta madurez, mujeres como tan paradas en su lugar, hijos tan esperanzados en sus padres, cuando de pronto uno oye: se divorciaron, se apartaron. ¿Pero por qué? Es que esas cosas no aparecen de la noche, de la noche al día, de un día para otro. Hay cosas que han venido carcomiendo. Usted tiene que darse cuenta y ser responsable de las cosas que pueden estar deteriorando su hogar. Usted no se confíe que su esposo, que mi esposa, que mi trabajo, que mi economía. Nosotros no dependemos de esas cosas. A nosotros se nos ha enseñado que nuestra provisión y nuestro proveedor se llama Jehová de los ejércitos, y que si Dios no edifica su casa, en vano trabajan los que la edifican. Aleluya, aleluya, aleluya. Usted no se crea, usted no se confíe. Pastor, todo está bien. Mi esposa, bien. Mi esposo, bien. El trabajo, bien. La salud, bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué? Brazo cruzado, indiferente, pobrecito el fulano, el perano, cómo sufre, cómo le pasan de cosas, pero yo estoy bien. Entonces no peleo, yo estoy bien. O hay otro que dice: yo ya no tengo nada que hacer. Ya me dijeron que me voy a morir, pues me voy a morir. Ya este hogar se dañó, pues se dañó. Ya esta economía mía no va a mejorar, pues no va a mejorar. No es así. Los hijos de Dios no se rinden. Los hijos de Dios nos levantamos. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? A mí me dice la Biblia, y yo creo lo que la Biblia dice. Y a mí me dice la Biblia que Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía. No, Señor. Dios no me ha dado espíritu de cobardía para rendirme. Dios me ha dado espíritu de poder. De poder. De poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios es con nosotros, pero claro, tienes que estar armado. Tienes que estar armado. A mi vida ha llegado muchas veces. ¿Ah? A tu vida también. El enemigo.
Martín Lutero decía una anécdota de Martín Lutero. Cuando él se hizo cristiano y se armó de esa armadura de Dios, entonces él sentía que el diablo venía a la puerta con la tentación. Porque el diablo es atrevido. El diablo siempre se atreve a ver qué es lo que en verdad tú dices que eres. Amén. Y tocaba la puerta de Martín Lutero. Y entonces dice que Martín Lutero en el pensamiento se acordaba de lo que él era, de lo que había sido. Y él le decía al diablo, diablo tocaba la puerta, Martín Lutero. Y Martín Lutero salía del pensamiento a decir, no está aquí, ya no vive aquí, se mudó hace muchos años, ahora vive Cristo a la orden. Es una anécdota, pero lo que quiero decir es que si se mudó esa vieja, y discúlpeme la expresión, o ese viejo también, y está bien, ¿verdad? Si se mudó ya, porque las cosas viejas ahora todas son nuevas. Y si ya no vivo yo, y ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo lo vivo en la fe, porque yo lo que vivo lo vivo en la fe. Yo le creo a Dios y por esa fe resisto el poder del infierno y del diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces dice, a la orden, Cristo. No. Yo con Cristo no quiero nada, dice el diablo. Claro que no va a querer nada, porque él sabe que lo venció. Amén. Él busca al viejo Martín Lutero, él busca al viejo Orbey Hermida, él busca al viejo Juan, al viejo Pedro, al viejo Luis, a la vieja esta. Ah, sí. Es que éramos muy colegas, es que nos entendíamos muy bien. Yo le hablaba y ella ahí mismo me respondía con coqueteo. Éramos buenos amigos. Sí, pero ya no, Satanás. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso se acabó. Créame, eso se acabó. Ahora yo vivo por otra causa, muy distinta, muy diferente. Sabe que los que han prevalecido y los que hemos prevalecido por años en la iglesia, no hemos sido, por la gracia de Dios, antes que todo, mediocres, ni conformistas, ni religiosos, ni ritualistas. Le hemos creído la palabra de Dios. Claro que sí. Y no estamos parados por nuestras fuerzas, ni por nuestras competencias, porque son ningunas. Pero hemos aprendido a darle la gloria y la honra y la alabanza. Alabado, alabado Jesús. Hermanos, hay un eminente peligro. Usted no se confíe, usted no se confíe, usted no sabe. No se le olvide lo que dije estos días. Satanás no posee la vida de una persona, absolutamente de un cristiano. No la puede poseer. No la puede poseer. Pero sí puede influenciar en los pensamientos y en las emociones. Sí, puede influenciar en las formas de pensamiento. Y les decía, y si no, ¿por qué dijo Pablo, temo? Estoy temeroso. Porque él veía en los corintios un cristianismo de muy poca cosa. Él veía un cristianismo muy carnal. Y él lo asustó y tuvo un temor. Dijo, yo temo, tengo miedo. Tengo miedo de ver la otra realidad
de lo que puede pasar en tu vida y en mi vida. Tengo miedo de ver tu fracaso. Tengo miedo de ver tu desdicha y tu miseria. Que tal vez diga, ¿cómo fui de necio? Temo que como la serpiente con su astucia. ¿Te imaginas? La serpiente con su astucia. No pasa nada, todo está bien, todo está bien. Date tranquilo, date tranquilo. Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera desviados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él lo manifestó. Amén. Hay un salmo por ahí que dice que el hombre que está en honra, ¿sí lo han leído? El hombre que está en honra, hay mucha gente ahora en honra, y estamos en honra. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios estamos en honra. Estamos en honra. Gózate porque estás en honra. Amén. Pero el hombre que está en honra y no entiende, ¿sabe qué es? Digan el resto. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias. ¿Sabe por qué? Porque no razona. Él se envanece. Ay, tengo un trabajo tan bueno, está hecho tan bueno, todo está tan bueno, pero no dice Cristo tan bueno. Te alabo, te glorifico. Tan bueno mi trabajo. Hermano, no te vi en la dominical. Ay, hermano, es que tengo tanto trabajo. Está tan bueno el trabajito. Bueno, gloria a Dios. Ojalá que le dure. Ojalá que le dure. Pero yo preferiría ganar menos y decir como dijo el rey: una cosa yo he demandado y yo esta voy a buscar. Y la he demandado y la deseo, que yo esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para inquirir, para aprender. Lo que nos da Dios nadie nos lo quita. Lo que usted consigue lo puede perder. Había unos pastores muy jóvenes hace algunos años y rápido entraban al ministerio. Se metían en deudas, compraban carro, amoblaban la casa. Y yo iba de mi casa humilde de disfrutar unos muebles que regalaban los hermanos de segunda. Y yo iba donde otros compañeros mucho más nuevos que yo del ministerio, y les veía sus casas, sus carros. Yo dije, hombre, ¿será que Dios a mí no me quiere bendecir como bendice a este? Y yo nada. Problema de la envidia, ¿no? ¿O no? Eso taladra a veces. Hasta que un día le pregunté al pastor, le dije: ole, ¿cómo es la cosa? ¿O Dios te dio eso o tú lo conseguiste? Se me ocurrió decirle: no sé, porque yo tengo una idea de lo que a uno Dios le da en bendición, es lo que uno disfruta. Plenamente, plenamente, plenamente. Llámese la esposa. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. ¿Cómo la he disfrutado?